Hola a todos, bienvenidos a Cultura Cardíaca, donde cada episodio es un latido saludable para tu corazón. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro tercer episodio del podcast donde estuvimos hablando de amiloidosis. Y es que nos quedaron pendientes tratar algunos temas, sobre todo de la parte de imagen. Hablábamos del ecocardiograma, que es muy importante para tener esa visión, pero que no es totalmente específico. Hay varios hallazgos que nos pueden ayudar, sin embargo, hay algunos estudios que hacen falta, ¿verdad? A ver, primero vamos a hablar de la resonancia magnética cardíaca, ¿sí? En la amiloidosis. Pues nada, comienzo yo hablando un poco de la resonancia. La verdad es que la resonancia aporta también muchísimo, sin embargo, no es un estudio que sea totalmente específico. Es verdad que hay algunos hallazgos, como por ejemplo los realces tardíos, que nos pueden ayudar, y además hay algunas otras secuencias, como por ejemplo la secuencia de T1 mapping, T2 mapping, el T1 mapping que nos habla de valores aumentados cuando hay por ejemplo infiltración en amiloidosis van a estar elevados. El volumen extracelular también, como hay infiltración miocárdica, también es un valor que va a estar elevado. Son todas estas cosas que nos pueden aportar para decir, bueno, este paciente probablemente el hallazgo es positivo para amiloidosis. Sin embargo, como decíamos en el episodio anterior, la amiloidosis, el diagnóstico final es con una biopsia. Todos estos estudios nos van a acercar a esa realidad, pero el diagnóstico final es con biopsia, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda. La sensibilidad y especificidad de todos estos estudios, hombre, no son aisladas, va a aumentar, vas a encontrar red flags en eco, pero estos red flags se tienen que acompañar de la clínica. Claro. Clínica, más red flag de eco, más resonancia, realces, subendocárdicos, ¿sí? Ya llegas a hacer una gamografía, pues tienes prácticamente el diagnóstico, ¿no? Sí. Me explico, pero definitivamente sí tiene que ser integrado, ¿no? Sí, en cuanto a los estudios de imágenes, les pregunto a ustedes, bueno, los algoritmos, hablamos en el episodio pasado que el primer punto es tomar las muestras de serología y en orina para ver si es o no una amiloidosis de tipo AL y descartar la hematológica, ¿no? ¿Todos los pacientes es necesario entonces hacerle una gamografía a todos los pacientes que sospechamos amiloidosis? Si ya tienes el diagnóstico de AL, probablemente no. Nos Aunque quedamos la ahí, exacto. gamografía te puede dar positiva también para AL, sobre todo en estadios tempranos, ¿no? Si ya es un estadio, si tienes una gamografía con diagnóstico de 3, 4, ya es muy difícil que sea una AL, ¿no? Y es una amiloidosis con afectación básicamente cardíaca, ¿no? Así es. Y un paciente con, por ejemplo, habíamos hablado de los familiares con genes positivos, estos pacientes que el ecocardiograma quizás aún en ese momento de la enfermedad no manifieste como tal una hipertrofia, aumento del grosor o disfunción diastólica, pero quizás estos pacientes, la gamografía, encontraremos un resultado positivo en estos pacientes. Probablemente no. Y tampoco por resonancia, me parece. Sin embargo, la resonancia tiene algo que aportar. Por ejemplo, los T1, que pueden dar valores elevados y todavía no tener un ecocardiograma con afección en el strain, por ejemplo. O de repente no tener realces importantes, pero el T1 mapping, que es algo que te va a evaluar la caracterización tisular, de repente sí ya está alterado. Puede ser motivo de estudio, ¿eh? Sí, yo creo que es importante que no solamente los cardiólogos, también los médicos internistas, cualquier médico en general, aprenda. Es muy sencilla la imagen del paciente en gamografía, ¿no? Porque claro, uno dice, estudio medicina nuclear, yo no sé eso, cómo lo interpreto, como que es muy difícil, ¿no? Pero realmente uno se ha hecho esta gradación del 0 al 3 justamente para que sea sencilla. Y bueno, ahorita vamos a ver las imágenes en el que uno compara es la captación, ¿sí? Del hueso referente al corazón. Y en general, entre más oscuro esté, entre mayor captación, más oscuro se ve y más probabilidades que sea amiloidosis. Y eso es muy importante, es un punto que lo tocan y lo recalcan en los congresos, de que los médicos tenemos no solamente que leer el informe, tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a buscar esa imagen porque es la que nos va a decir es grado 2, grado 3, ya con esos y descartando AL, ya con eso yo puedo hacer un diagnóstico de amiloidosis y empezar al paciente tratamiento, que es lo que buscamos. Ahora, Carolina, que estuviste tú por allá en Turquía aprendiendo mucho amiloidosis, que te quería preguntar, ¿hubo alguna preferencia en cuanto a estudios, uno sobre otro, resonancia versus medicina nuclear o...?
Ajá. en cuanto, igual es siendo los algoritmos, ¿no? Igual hacen énfasis tanto en la gammagrafía, pero también en el PET. En el PET, en este grupo de pacientes, porque hay pacientes que hay otras enfermedades que pueden tener captación positiva y no ser amiloides, ¿sí? Exacto. Entonces uno tiene que recordar un poquito la fisiología de la enfermedad. ¿El amiloide dónde está? El amiloide está en el espacio intersticial. Esa proteína anómala no está en el miocardio, está en el espacio intersticial y eso es lo que se tiene que evaluar. Y eso lo pueden evaluar con resonancia, como usted mencionaba, hablando de lo que es el espacio extracelular. Y el PET, a diferencia de la gammagrafía convencional, nos permite hacer una mayor evaluación del espacio extracelular de estos pacientes. Y puede hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías que tengan captación y no ser amiloide. Y es el PET con el que se le da la mayoría de las veces seguimiento después del tratamiento. Estos grupos de pacientes se mide con PET, es más sensible en este grupo de pacientes. Bueno, cuando tengamos el PET, cuando utilicemos el PET, Sí. y dependiendo del radio trazador que estás usando Exacto. en el PET, que nos puede ayudar en efecto, como bien dice Carolina, a diferenciar incluso el tipo de amiloides, que es lo más fuerte, pues, ¿no? Y ver la evolución del paciente. Si disminuyó el amiloide o no disminuyó, y eso te ayuda mucho el PET, que quizás a muchos médicos le puede sonar como algo muy avanzado Sí. y que Exacto. tenemos Sí. que estar ya familiarizados. Sí, de repente acá en resonancia todavía queda alguna otra de duda, pues. Por ejemplo, en ecocardiograma uno tiene diferentes hallazgos, en resonancia lo mismo, pero queda uno, ok, es bastante probable. Es más, hay grupos de pacientes con amiloidosis que se les hace la resonancia y bueno, puede haber una sensibilidad especificidad alrededor de 80-90%, pero no es algo que te diga 100%, ¿no? Necesitamos confirmar diagnóstico histopatológico todavía a nivel mundial. Realmente necesitamos la biopsia endomiocárdica en ese paciente que es altamente probable. Sí, realmente en el tema de la biopsia, sí, no va a haber algo más sensible específico que tener histología que demostremos el tejido amiloide, en el caso de sea por transtirretina, o en la L biopsia de médula o tejido graso, también sería el gold standard para evaluar, ¿no? Sin embargo, la biopsia por las complicaciones que tienen. Exactamente. Sí, no lo vas a hacer en todos los pacientes. No se hace en todos los pacientes. Entonces, Sí. ¿qué pacientes, por ejemplo, le haría una biopsia? Sería aquel paciente en el que tenemos todos los red flag clínicos, un eco muy sugerente y de repente la gamografía es negativa. Ya, pero podríamos aprovechar, ejemplo, sugerir que la estenosis aórtica, Claro. cuando le estás cambiando la válvula, tómale una Exactamente. biopsia. Lo pensamos, ya Sí, lo lo habíamos hemos hablado. pensado, pero no, ahora me salen con que no hay tinción, me dijeron ahora, Ay. porque tengo un residente que quiero que haga esto, ¿no? Sí, Claro. el tema de la tinción rojo Congo, bueno, sí hay, no es que no hay en Panamá, sí hay. Ahí hay que conversarlo quizás un poquito con la parte de patología porque está muy utilizado y enfocado en la parte de nefrología. ¿Sí? Rojo Congo nefrología lo tiene, Exacto. ¿sí? Pero quizás nos toca a los cardiólogos Claro. hablar con patología si estamos creando la alerta, necesito que cuando llegue el momento de darte biopsia tengas y decir la necesidad que tenemos, porque sí hay. Yo creo que es un tema que se puede discutir y conversar con las autoridades y demostrar que lo necesitamos. Pero sí, ese estudio es buenísimo. Hace poco leí que hicieron una idea muy similar, pero en vez de aórtico, eran con todos los pacientes operados de estenosis lumbar. A todos les hacían biopsia y lo mandaban para buscar cuántos Ya, amiloidosis pero es que como subdiagnosticados estás hay. cambiando la aorta, Ajá, Sí, se puede hacer, se puede hacer. Aprovecha. Se puede hacer, hay que hablar con nuestros amigos estoy cirujanos. lanzando aquí una idea, me están robando la idea. No, pero Pero todo sea por el bien del paciente, igual la incidencia no es del 15%, igual la Ajá. incidencia es más alta. Claro que Exactamente. sí. y nosotros en estenosis aórtica tenemos bastante, ¿no? ¿Cuántos pacientes con estenosis aórtica se nos escaparán Claro. siendo amiloidosis como tal? ¿Sí? Y al final, bueno, Ana, ¿qué consideras? Al final tenemos el diagnóstico, una gama de síntomas, diagnósticos complejos, se necesitan muchos expertos para llegar al diagnóstico. ¿Qué esperanza, qué tratamiento, cuál es el siguiente paso en tratar a estos pacientes? Sabemos que tenemos disponible el Tafamidi a nivel mundial, incluso muchas terapias que van saliendo y que son bien tolerados. El principal problema sigue siendo el costo. Entonces, esa es nuestra mayor limitante, pero ya viendo una alternativa de tratamiento, podemos dar una esperanza al paciente. Pero, ¿la amiloidosis se cura o no se cura? Pues está muy difícil, ¿no? Muy Sí, yo difícil. creo que disminuye, ¿no? Disminuye Sí. la progresión. Sí.
y no agarrar al paciente en fases tardías, Sí, que ya no puedes exacto. hacer nada. Quizás disminuir la cantidad del depósito, o no sé si hacerlo más estable, la miofibrilla, para que no te esté afectando, por lo menos en lo que respecta al corazón, la rigidez que produce la disfunción diastólica, que no hay manera de revertirla. Sí, de Que ahí le das mi- ajá. tratamiento. Sí, hay cosas que tampoco no hemos mencionado, que es el tema de los marcadores. Sí, porque son pronósticos. O sea, Exacto. finalmente amiloidosis, lo que sea, una vez te afecta el corazón, tienes mal pronóstico. Exactamente. Correcto. Sí, entonces, el estar con el NT-proBNP y el estar con la troponina, que están, o sea, hay pacientes que están con troponina constantemente elevada, persistentemente elevada, que es de mal pronóstico finalmente, en estos pacientes con amiloidosis. Sí, y que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, que se cure o no se cure, por lo menos que lo estabilice y le alargue la vida. La sobrevida que vaya más allá de 5 años, como lo Que no estiman. progrese a insuficiencia cardíaca, a otras Sí. patologías como la fibrilación auricular, donde vamos a tener más problemas, que no quede Sí, Exacto. y en un de ahí reemplazo era la valvular. pregunta que hacíamos en el episodio anterior, porque es muy importante, ya tenemos algo genético que nos está diciendo, o sea, nos hemos ido, ¿verdad? Rápidamente a detectar algo que tiene el paciente que es genético, positivo, Correcto. y tiene un familiar ya afectado. ¿Qué hacer en ese paciente que tiene el eco normal, ¿sabe? Ahí es donde tenemos Es- quizás que incidir, ¿no? Ese es como la zona gris Sí. y la pregunta del $1.000.000, ¿no? Ajá. Porque justamente en estos congresos que hemos ido recientemente, yo me hice esa misma pregunta porque los protocolos, otros países que ya tienen estos medicamentos tienen su protocolo de qué pacientes sí. Y por ejemplo, como dice la doctora Aguilera, uno de los criterios para usar tafamidis o estos medicamentos son NT-proBNP alto, ¿sí? Un familiar que puede tener el gen y puede tener genotipo, no necesariamente el fenotipo amiloide. Exactamente. ¿sí? Correcto. Y eso, un criterio fácilmente es tomarle NT-proBNP a los familiares positivos. Si el familiar tiene genotípicamente amiloidosis, pero tiene NT-proBNP bajo, ese paciente probablemente no se vaya a beneficiar Claro. de este tipo de terapia. Claro. ¿sí? Pero sí, y por lo como dijo el doctor, no solamente la transtirretina, para amiloidosis AL, hematología y cardiología tienen que dar un seguimiento a los péptidos natriuréticos, porque eso depende si hay respuesta parcial o respuesta total a la terapia que realiza hematología, y en caso también con transtirretina, si hay una respuesta o no con estos medicamentos. Sí, en España, por ejemplo, aquí metiendo un poco el tema nuevamente de la resonancia, seguimiento de resonancia al realce, porque el realce, al igual que otros marcadores que hemos dicho por ahí, el realce es un factor de riesgo. Entre más realce tenga el paciente, peor le va a ir. Entonces Así también mismo hay es. una secuencia, o más bien es un tiempo, el tiempo de inversión para anular el miocardio y que el miocardio quede negro en la secuencia de realce. El miocardio siempre queda negro si está sano, pero entre más tú te demoras para anular ese miocardio, ese tiempo, más hay probabilidades que tenga el paciente amiloidosis, ¿no? Y también probablemente podamos tener seguimiento con el ecocardiograma, porque también viendo los cambios en la fracción de eyección, en el strain global longitudinal, son parámetros que podemos tener muy específicos para darle seguimiento a todos estos pacientes. O la función diastólica, Y la Exacto. que función puede ser diastólica. tan básica, la función diastólica, que mejore la función diastólica. Sí. Sí. Y estos pacientes, bueno, ahorita nosotros no estamos acostumbrados a manejar estos medicamentos, esperamos que sí, esperemos que pronto en los próximos 5 años podamos hablar de cómo De la fueron nuestros pacientes y experiencia. nuestra experiencia utilizando estos medicamentos. Pero la experiencia de otros países y el seguimiento es con esos criterios, NT-proBNP, Ajá. prueba de función hepática, el clásico NIHA, la clase funcional, y con ecocardiograma, porque la limitación de estos estudios de imágenes es el costo. El Entonces, costo, y claro que exactamente. tenemos a disponibilidad en todos nuestros países es un buen eco, un buen estudio, y con eso se basa para hacer los protocolos de seguimiento de este grupo de pacientes. Exactamente. Bueno, lo otro que quería mencionar es el apoyo que de repente hemos tenido con algunas casas farmacéuticas. ¿Cómo no? Es importante, ¿no? Porque de repente nos traen el tratamiento y nos apoyan con 1 o 2 pacientes. Sería algo bueno, ¿no? De analizar Claro, a porque futuro. así introduces Claro. algo que se va a hacer habitual posteriormente. Sí. Y bueno, y yo creo Y que se abaraten, Que sí, se abaraten los eso era costos. otras casas, etcétera. Claro, porque estos pacientes, o sea, es un paciente que si no recibe el tratamiento adecuado, su estilo de vida es muy deteriorado, ¿no? Son pacientes que tienen manifestaciones neurológicas, cardíacas, es una falla que se descompensan, muchas complicaciones cardiovasculares, acaban necesitando un marcapasos, y al final estos pacientes quedan, si no los podemos ofrecer el medicamento, no podemos ofrecer
por lo menos a nivel nacional no podemos ofrecer trasplantes que requieren estos pacientes. Sí. Así que nos queda una lucha a los Sí, cardiólogos, este a todos los médicos, luchar por este grupo de Este pacientes. tipo de paciente sería como un paciente en cuidados paliativos prácticamente, ¿no? Así es. Si no se interviene, sí, si no se interviene, Y si sí. llegamos tarde Si también. llegamos ¿no? tarde También, si también, no este los grupo de detectamos. La pacientes. verdad tenemos mucho por hacer en la amiloidosis. Tenemos que concientizar a los médicos, tenemos que concientizar al médico general, al médico especialista, Al mismo cardiólogo. cardiólogo. Tenemos que hacer mini congresos. Sí. Así es, y reunirnos todos, ¿no? Hemos visto estos pacientes, lo ve el nefrólogo, lo ve el hematólogo, lo ve el ortopeda, y tenemos que reunirnos todos a empezar a tratar a estos pacientes. Bueno, hay también hay una propuesta de hacer un congreso dentro de poco de las miocardiopatías, y creo que en este momento sí sería bueno comentarle a todos aquí los panameños que sepan que pronto vamos a estar hablando sobre estos tipos de temas en un congreso, y que están todos cordialmente invitados. Y bueno, y para resumir, ya entre los 3 y el cuarto capítulo 3 y capítulo 4 hemos hablado de esta enfermedad, en que es importante reconocer múltiples red flags. Si tienen la sospecha, dirijan a ese paciente con un ecocardiografista para hacer el electrocardiograma, ese grupo de pacientes, y evaluar al paciente, su familia, su conjunto, y sabemos que hay métodos de tratamientos hoy en día, y hay esperanza para este grupo de pacientes. Espero que le haya gustado este capítulo, esta continuación de nuestro capítulo, y gracias a la doctora Vilés por unirse con nosotros. Esperemos que quiera participar nuevamente con nosotras, y a ustedes, el público, gracias por estar con nosotros.